Noche de Suji, avance en su viaje hacia el éxito. Hoy es 20 de noviembre 2024. Muy buenas noches, estimados estudiantes, docentes y participantes en general. Le habla Sandra Verde, directora de esta aula virtual Suji de VIU University. En esta aula virtual Suji nos encontramos para debatir tópicos que cumplan con el programa de desarrollo continuo del estudiante durante su carrera, facilitando la optimización de sus habilidades blandas, soft skills, que son hoy por hoy el gran diferencial que buscan las grandes compañías a nivel mundial para elegir a sus líderes. VIU University es una universidad 100% en línea, cuya misión es transformar a cada uno de sus alumnos en la mejor versión profesional de sí mismo. Para lograrlo, se sustenta en 4 pilares fundamentales: la excelencia académica, apoyo y seguimiento personalizado, orientación profesional y desafíos constantes. Aquí en VIU trabajamos con 2 niveles de estudios, maestrías y doctorados, en 3 áreas: educación, negocio y tecnología. Uno de los valores que queremos potenciar en VIU es el de dar énfasis no solo en que a formación se refiere, sino también reforzamos enormemente los denominados soft skills o habilidades blandas, es decir, todas aquellas competencias personales que tienen como eje las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. En definitiva, una sinergia de habilidades sociales, de habilidades de comunicación, de ser y de interacción con los demás, que analizamos y ponemos al servicio del alumno antes, inclusive, de que lleguen a ser admitidos en nuestra universidad. Para ello, hemos desarrollado el programa extracurricular, el cual nos permite ayudar a nuestros estudiantes a potenciar todas aquellas habilidades que acompañan a todo buen profesional, que potencian el desarrollo de cada alumno mediante las propuestas de eventos, seminarios específicos, club de empresarios, entre otros. Esta noche nos acompaña como ponente la doctora Isabel Suárez. Ella es especialista en educación técnica. Tiene maestría en educación técnica y maestría en gerencia educacional, y es doctora en ciencia de la educación. Ella es una docente investigadora venezolana con un gran compromiso por la calidad educativa, convencida del poder de la educación, no solo en el aspecto técnico, sino también en el desarrollo del ser humano como ente transformador de la sociedad. En el transcurrir de su labor docente, la doctora Suárez ha publicado artículos científicos y un libro que aborda temas sobre los procesos de investigación. Isabel cree fervientemente en la capacitación continua, sistemática y organizada, en los cambios positivos a nivel personal y profesional, que contribuyan al bienestar individual y colectivo. De manera que hoy la doctora Suárez conversará en torno a inteligencia emocional en acción, estrategias para el desarrollo de competencias. En esta masterclass, el propósito es compartir una serie de estrategias que contribuyan a la gestión efectiva de las emociones y al desarrollo de las primeras competencias emocionales como la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la motivación, las habilidades sociales. Es una invitación para reflexionar sobre el manejo de las emociones. Adelante, doctora Suárez, el auditorio quiere oírla.
Bueno, buenas noches. Bueno, después de esa tremenda presentación de la doctora, le voy a indicar qué es lo que vamos a hacer. Como el título de esta ponencia, no es una ponencia, sino más un compartir, más un conversatorio, sobre algunas estrategias que nos permitirán a nosotros gestionar nuestras emociones. Voy a comenzar. Le estaba comentando que aquí lo que vamos a ir a un conversatorio, vamos a intercambiar experiencias acerca de cómo en ocasiones nosotros gestionamos nuestras emociones. Vamos a hacer una serie de ejercicios, vamos a ver quién cumple el reto de llegar al final de este compartir. Vamos a ver quiénes logran hacer los ejercicios, porque este es un compartir práctico. Quiero comenzar con la definición de lo que es inteligencia emocional. La definición de Daniel Goleman. Sabemos que Daniel Goleman es un maestro, es un periodista, es un escritor que se dio a conocer, pudiéramos decirlo así, cuando él publicó su libro sobre inteligencia emocional. En ese libro, inclusive él dice que la inteligencia emocional está por encima del coeficiente intelectual. En esa publicación de Daniel Goleman, él plantea una serie de situaciones en las cuales demuestra que a pesar de que las personas pudieran tener un coeficiente intelectual muy alto, a veces no lograban el éxito. En sus investigaciones, él determinó que había algo que no les permitía a esas personas, y ese algo lo llamó él la gestión de las emociones. Cuando Daniel Goleman plantea en ese libro que hay diferentes habilidades emocionales, él demuestra a través de estudios de caso que las personas que no hacen no toman conciencia de sus emociones, retraen el éxito y la productividad tanto a su nivel familiar o a nivel empresarial. Entonces, aquí tenemos, no sé qué le sale. Él nos habla ahí de las competencias emocionales, y las competencias emocionales son un conjunto de habilidades que nos van a permitir a nosotros gestionar nuestras emociones, tomar conciencia de nuestras emociones. Y cuando nosotros tomamos conciencia de nuestras emociones, también nos permite comprender las emociones de las demás personas, nos permite ser más empáticos con las demás personas. En su libro, él habla de que las habilidades emocionales o las competencias emocionales las clasifica en dos, en las personales y en las sociales. En las personales tenemos el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Y en las sociales tenemos la empatía y las habilidades. Yo sé que todo lo que está bien, vamos a decir, con esta pequeña introducción, ya la mayoría de los que nosotros estamos aquí conocemos. Entonces, vamos a comenzar con la inteligencia emocional, que él clasifica como habilidades personales, donde está el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Como les comenté al principio, este es un compartir, y es un compartir de estrategias que pudiéramos nosotros utilizar para desarrollar esas habilidades emocionales. Entonces, vamos a comenzar con las primeras explicaciones acerca del autoconocimiento. Pero ahí va a estar la primera tarea. La primera tarea es que ahí se van a decir las características de las personas que tienen esa habilidad, la habilidad del autoconocimiento. Entonces, pudieran ustedes hacer un análisis, autoevaluarse y decir si tienen o no esa competencia. Y además de eso, vamos a dar una serie de ejercicios para fortalecer esas habilidades.
en ese fortalecimiento de las habilidades, fortalecer una habilidad emocional no es una situación de que la fortalezco y ahí se queda, no, sino que ese es un aprendizaje constante acerca de lo que debería ser acerca de mis emociones. Por ejemplo, nosotros desde que nos levantamos tenemos un cúmulo de emociones. Si vamos a llegar tarde al trabajo nos estresamos, si no podemos salir a tiempo nos estresamos. Todas las noticias que están a nuestro alrededor de ese secuestro emocional que tiene la población acerca de las violencias, acerca de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de gestionar esas emociones, siempre nos van a afectar. Y esa afectación va a deteriorar tanto nuestro sistema físico como mental. Entonces, nosotros cada día deberíamos por lo menos hacer algo para fortalecer esas habilidades emocionales. Aquí nos habla del autoconocimiento. Vamos a hacer como una lista de observación, una lista de cotejo de cuáles de esas características de autoconocimiento tenemos. Entonces vamos a ver al final cómo estamos nosotros con esas habilidades, o sea, qué grado de habilidad tenemos en cuanto a nuestras competencias personales y también sociales. La persona que tiene un alto autoconocimiento y tiene esa habilidad, tiene emociones, conoce sus emociones y sabe cómo los afecta. Conoce sus fortalezas y debilidades, siempre tiene una actitud autocrítica y tiene una autoconfianza. Cuando nosotros hablamos de autoconocimiento, hablamos de conciencia, tener conciencia de nuestras propias emociones y cómo nosotros podemos gestionar. Gestionar las emociones no quiere decir que yo no voy a sentir, únicamente que tenemos que sentir la emoción, pero no permanecer en ella. No dejar que eso nos afecte y nos impida nuestra productividad. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer una estrategia para el autoconocimiento? Es hacer un diario de emociones, un repaso de una jornada emocional. Nosotros, dicen los estudiosos que es preferible adaptarse a hacer un inventario de cómo nos sentimos en el día. ¿Qué emoción sentimos? ¿Cómo nos afectaron? ¿Cómo nos afecta esas emociones? ¿Cómo nos enfocamos en la emoción? Porque tenemos que reconocer que tenemos esa emoción, pero también cómo nos desenfocamos de ella, para que entonces ella no vaya en ningún momento a afectarnos emocionalmente, por supuesto, pero físicamente también las emociones pueden afectarnos. Entonces, ¿para qué pudiéramos nosotros hacer eso, un inventario de lo que nosotros sentimos en el día? Ese inventario nos va a permitir saber qué situaciones son las que nos están afectando. Cuando nosotros tomamos conciencia de lo que nos está afectando, también podemos buscar una solución a lo que nos está afectando. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, cada quien lo hará en la medida que lo pueda hacer, es que vamos a enfocarnos en alguna situación diaria y determine qué le hace feliz a ustedes. Piensen en eso, ¿qué les hace feliz? También, después que nosotros determinamos qué situaciones nos hacen feliz, pero feliz de verdad, porque a veces nosotros tenemos algún comportamiento que pensamos que estamos en felicidad y no es así. Entonces, vamos a ver qué nos hace felices. Segundo, después determine qué le causa a ustedes angustia. Por ejemplo, me causa angustia de que tengo un trabajo donde yo no me sienta bien. Pudiera ser que eso le causa angustia. O también, como les digo yo siempre a mis participantes, a veces tenemos exceso de futuro. Nos angustiamos por cosas que no han sucedido. Ahora, van a determinar qué les causa angustia. Ahora, cuando ya nosotros tomamos conciencia, acuérdense que estamos en autoconocimiento, cuando tomamos conciencia de algo que nos está causando angustia, bueno, pues vamos a buscarle una solución, porque si no le buscamos una solución a esa angustia, siempre la vamos a tener. Pero a veces la solución no está
así y las solucionamos. A veces hay que hacerlos por paso, a veces hay que utilizar la estrategia a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo en el trabajo que estoy ejerciendo, yo no puedo decir, no, ya me voy a quitar esta angustia y mañana renuncio. No, eso pudiera ser paso por paso hasta que consiga realmente un trabajo que le agrade y que no le afecte emocionalmente. Ahí van a dividir lo negativo. Ahora, en lo último, para tener un autoconocimiento, siempre vamos a multiplicar lo que nos hace feliz. Si a mí me hace feliz compartir con mi familia, yo debo multiplicar ese hecho, o sea, compartir más con mi familia, o compartir más con mis amigos, o ir a ver una buena película. Entonces, ustedes van a visualizar qué es lo que a ustedes lo hace feliz y lo van a multiplicar. Ah, no, a mí me hace feliz compartir con mi familia y apenas lo hago una vez cada 3 meses. Bueno, vamos a hacerlo con más frecuencia. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer para el autoconocimiento. En este ejercicio vamos a reflexionar cómo nos sentimos y vamos a tomar conciencia de nuestras emociones y vamos a determinar cómo esa emoción me está afectando. Este es el primer ejercicio. No sé si alguien quiere compartir, si alguien quisiera compartir sus respuestas. También porque recuérdense que en este compartir, en este conversatorio, todos vamos a aprender. Todos vamos a aprender porque hay estrategias que de repente ustedes la han utilizado y bueno, nos puede servir a todos. Vamos a ver Jorge Suárez. Jorge Suárez, estamos, somos tocayo de apellido. Jorge Suárez, Colombia. Bueno, ¿qué me hace feliz? Hablar con mis papás, hablar con mi novia. ¿Qué me causa angustia? En este momento el clima de Colombia, pero no puedo hacer nada por eso. Con eso me toca es tolerancia, y lo negativo. Lo que les digo, ya hace mucho tiempo convivo con a las afueras de Bogotá y de volver a Bogotá es un completo suplicio, pero bueno, lo hago por trabajo, por mis papás, por mi novia. ¿Qué me hace feliz? Tomarme un café en la mañana y el olor de café recién hecho. Y cuando tú tomas ese café, te hace feliz y sientes qué emoción. Sí, y digamos que el café siempre lo tomo como más que adictivo, es como un potenciador para arrancar bien el día. Perfecto, está bien. Bueno, me parece bien, Jorge. Y cuando tú dices, bueno, que el clima, me siento angustia por el clima. Lo importante es que si tú sientes angustia por ese clima, bueno, que esa angustia dure, como tú dices, yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es abrigarme, ¿verdad? Tomarme un buen café. Me angustia que hay una inundación acá donde vivo. Esa etapa. Me angustia, me preocupa que haya una inundación donde vivo, que es a las afueras de Bogotá, porque ya pasó. Entonces dependo del gobierno local, el gobierno nacional y bueno, que cumplan con lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, lo importante de este ejercicio es que tratemos de enfocarnos en lo que nos hace feliz. Como decía Seligman, él escribió un libro que habla sobre todo lo que es el proceso de la felicidad. Y de última escribió un libro sobre el bienestar, cómo nos sentimos bien. Entonces, debemos procurar tener emociones que nos hagan sentir bien, pero también las emociones, no vamos a decir emociones negativas, porque no hay emociones negativas. Todas las emociones están ahí por una causa. Por ejemplo, si yo siento miedo, es una emoción, pero esa emoción me va a permitir a mí reaccionar ante cualquier peligro. Entonces, aquí no hablamos de que si una emoción es positiva o es negativa. Todas las emociones están ahí para que nosotros aprendamos a enfocarnos en la emoción y a desenfocarnos de esa emoción. Vamos a ver qué me dice Franklin. ¿Me escuchan? Franklin, no se oye bien. Hello. ¿No se oye bien? ¿Y ahí se oye? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Yo decía que me hace feliz todo lo que hago. Por
lo general todo lo que hago me hace feliz, porque trato de verlo desde un punto de vista que es parte de mi vida y que debo de aprender a disfrutar en el día a día. ¿Qué me angustia? Me angustia deberle a alguien y no tener cómo pagarle y que me estén llamando. Pero esa es una debilidad, ¿verdad? Que aprendí a superarla, no haciendo ningún tipo de compromisos que no pueda cumplir con facilidad. Entonces mido mejor mi capacidad de quedar bien y ya con eso pues he superado esa situación. ¿Qué me hace feliz? Servir a los demás. Me dedico, Bueno, perfecto. siempre estoy sirviendo a la gente. Ahora, Franklin, fíjense que lo que nos causa angustia, lo que nos dijo Jorge y lo que nos dice Franklin, que nosotros siempre buscamos la solución para no sentirnos así. Pero así como buscamos la solución para no sentirnos así, también deberíamos buscar alternativas para sentirnos cada día más felices. Entonces, cuando Franklin plantea de que no le, cuando tiene alguna deuda, bueno, divide esa deuda y la paga. Y si esto te angustia, bueno, trata, como tú dices, pues, de no adquirir compromisos que no puedas cumplir. Fíjense que todo está en nuestras manos. Todo está en nuestras manos, ya sea lo que nos hace feliz o lo que nos da angustia. Cuando hablamos de angustia, yo siempre digo que a veces las angustias son exceso de futuro. Siempre pensamos que va a pasar esto, que va a suceder esto, y entonces nos llenamos de angustia de algo que todavía no ha sucedido. Vamos a Marieta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Doctora, a mí y a todos, a mí me hace feliz estar en mi espacio, en paz, tranquila, con el celular apagado, un tiempo para mí, eso me hace feliz. Dedicarme tiempo a mí, eso me hace feliz. ¿Qué me causa angustia? Poner límites a los demás, que a veces otras personas transgreden los límites y uno debe poner las personas en su sitio, y eso a mí se me dificulta y me genera un poquito de estrés, poner límites a los demás. Y ya lo de dividir lo negativo, no sé cómo se hace, y bueno, y multiplicar lo feliz, pues bueno, más tiempo de dedicarse tiempo a uno, porque uno está con mucha gente en el corre-corre, entonces dedicarse un poquito de tiempo en paz, tranquilo, en su habitación, sin celular, sin nada, eso me parece muy bueno. Gracias. Bueno, cuando se habla de dividir lo negativo, es que a veces nosotros estamos pasando por una situación preocupante y queremos solventarla de una vez. Y a veces las soluciones no son de inmediato. La solución hay que hacerlas paso a paso. Igual como nos causa preocupación, tampoco podemos tomar una solución a priori. Esa solución la dividimos en partes. Primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto. O si eso me causa angustia, decir, poner límite, bueno, voy a tratar de crear los ambientes para hacerlo, pero no necesariamente todo lo que nos esté causando angustia o alguna emoción que nos esté afectando, tengamos que resolver ese problema de una vez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos resolver el problema de una vez, nos sigue causando más angustia. Y en vez de gestionar esa emoción, lo que estamos haciendo es agrandando la emoción. Gracias, doctora. Vamos con esta, que es el autocontrol. Vamos a hacer nuestra lista, ¿se recuerda? Una lista, vamos a autoevaluarnos. Si nosotros controlamos nuestras emociones, si tenemos la capacidad de tranquilizarnos, de salir de la ansiedad o de la tristeza o de la irritabilidad,
si confiamos en nuestras decisiones y si pensamos antes de hablar o actuar. Entonces recuérdense que cada una de estas habilidades nos dan unas características. Entonces vamos a autoevaluarnos a ver si nosotros tenemos o no esas características. El ingeniero Carlos. Tiene la manito levantada. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Mire, quería hacer una acotación pequeña de la plantilla que tenía la vez anterior. Ajá. Y, o sea, es muy interesante lo que usted coloca en signos. Carlos, ¿podría apagar el televisor o la radio que tiene prendida, por favor? Sí, es que está ahorita, lo que pasa es que estoy en un sitio cerrado. Si no, bueno, bueno. Ajá, sí. Carlos, sí. Te coloco otra vez la diapositiva. Ajá, sí, voy a hacer pausilla rápido porque sé que se escucha interferencia. Usted puede, no sé, dar un pequeño consejo de cómo solventar en algún momento las angustias. A veces cuando uno tiene muchas cosas y no las puede remediar así tan fácilmente. Disculpe. Bueno, mira, primero saber qué es lo que te está causando la angustia. Porque, o sea, primero tenemos que tomar esa conciencia de que estamos sintiendo angustia, pero ¿por qué estamos sintiendo angustia? El porqué de esa angustia. O sea, ¿qué nos está afectando? Ya cuando nosotros determinamos qué es lo que nos está afectando, podemos hacer podemos establecer un plan de acción, pudiéramos decirlo así, para ir minimizando la angustia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero la reconocemos y buscamos los mecanismos para solventar. Por ejemplo, si a mí me causa angustia que no tengo suficientes recursos económicos, ¿verdad?, para solventar algunas necesidades. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo hacer un plan de cómo puedo obtener más ingresos para ir minimizando la angustia. O sea, primero, tomo conciencia de lo que me está angustiando. Después que determino el problema, busco algunas vías para solventarla. Por supuesto que esas vías deben ser factibles, que las pueda realizar en el tiempo. Y, como les digo yo, sí, y buscar llamar a un amigo, llamar a la audiencia, o sea, buscar personas que puedan a uno ayudarlo a salir de ese estado. Porque a veces una simple llamada a un amigo, a un compañero de trabajo o a un familiar o un compartir con un familiar, ya le bajan a uno los niveles de angustia. Primero detecta, luego elaboras un plan para ir minimizando esa angustia. Excelente, doctora. Y para culminar, discúlpeme, usted dice dividir lo negativo, o sea, dividir lo que sea posible y lo negativo a un lado que va en el mismo renglón, o es solamente lo negativo. No, dividir lo negativo significa que después que tú determines cuál es tu problema, tú puedes dividir la solución de ese problema en varias partes. No pretender que si tú tienes un nivel de angustia por una situación que no puedas resolver de inmediato, tú tienes que ir haciendo como lo que te estoy diciendo, tu plan de acción hago primero esto, hago segundo esto, o sea, dividir eso negativo en parcelas, y solventando cada una de esas parcelas para que al final ese nivel de angustia baje. Entonces, como usted dice que como no va a ser de manera inmediata, una vez que se solucione esas angustias, se divide lo negativo, ¿verdad? Ahí se coloca entonces en la última lo que hace feliz después de resolver todas esas angustias, ¿verdad? Bueno, sí pudieras hacer eso, pero también esa multiplicación significa que si a ti te hace feliz compartir con tus compañeros de trabajo y ese compartir, ese relacionarte con tus compañeros de trabajo, o a ti te gusta, por ejemplo, hacer algún curso de crecimiento personal y eso te hace feliz, debes multiplicar las acciones o los comportamientos que a ti te hacen feliz. ¿Por qué? Porque debemos buscar la máxima felicidad. Entonces, si a mí me hace feliz hacer cursos de crecimiento personal, bueno, ando en esa búsqueda y cada vez que tenga la oportunidad hago un curso de eso. Eso es lo que quiere decir cuando uno multiplica lo que le hace feliz.
Excelente, doctora, muchas gracias. Estábamos aquí en el autocontrol y ya nos autoevaluamos en esas 4 características que tiene el autocontrol. Una de las estrategias del autocontrol, porque es que somos humanos, no es que no, somos perfectos y nunca vamos a sentir ira, nunca nos vamos a sentir tristes o nunca vamos a tener ansiedad. Por supuesto, vamos a sentir porque todas esas emociones forman parte de nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que debemos evitar? Caer en esa tristeza, caer en esa, no vamos a hablar de depresión porque ya eso es una palabra mayor, pero caer en esa tristeza y vivir todos los días tristes, o todos los días irritables, o todos los días con ira. Entonces debemos tratar de que cuando estemos a punto de caer, ya cuando uno empieza a tomar autoconciencia de sus propias emociones, uno cuando ve que va a caer en eso o va a explotar, hay que pensar en positivo. Hay que pensar en situaciones agradables. O mira a tu alrededor y busca algo que le guste. ¿Qué es lo importante cuando uno, en el autocontrol? Lo importante del autocontrol es que uno detecta la emoción y uno sabe que si tiene mucha ira puede explotar, puede dañar con sus palabras a otra persona. Entonces, cuando ve esa situación, uno tiene que como que retroceder. Pero para ese retroceso podemos buscar anclas. ¿Qué significa tener anclas? Por ejemplo, si yo estoy en una situación que es una situación muy difícil, y estoy, bueno, ya sé que eso me va a causar, voy a explotar de la ira, por decirles así, yo tengo que desenfocarme de esa situación y buscar, por ejemplo, algo que me guste. Entonces estás ahí, entonces volteas y uno mira un árbol si le gustan los árboles, o si mira un niño, o algo que los desenfoque de esa situación y de esa emoción que tiene. Hay personas que se basan, por ejemplo, en una oración o a través de la religión o a través, se empiezan a recordarse de algo que es agradable para sacarse de esa emoción. También puede ser que tararees una canción, pienses en una oración, o sea, tiene uno que buscar un ancla. Las anclas, ¿qué es un ancla? El ancla la tenemos en un barco, ¿para qué? Para que no se vaya a la deriva. Y entonces esas anclas nos van a permitir a nosotros no enfrascarnos en una emoción que nos puede causar daño y también puede causarle daño a las otras personas que están a nuestro alrededor. Entonces, por supuesto, vamos a buscar anclas positivas, porque también hay anclas negativas. Por ejemplo, si yo tengo una situación angustiosa y busco una persona y voy a depender de esa persona para únicamente solventar todos mis problemas, esa es una ancla negativa. Si nada más dependo de lo que me indique esa persona. Entonces, aquí, en cualquier situación, vamos a nosotros a elaborar nuestras anclas. Yo les voy a contar algo. Una vez nosotros estábamos reunidos con el decano en la institución donde yo trabajaba, pues soy jubilada, y entonces estaba en una situación, vamos a decir, molesta por ciertos personajes que hacen vidas en las universidades. Y yo en mi interior empecé a tararear una canción. Empecé a tararear una canción como para desenfocarme porque me estaba como molestando la situación que había. Bueno, y me enfoqué tanto en la canción que mi compañero que estaba al lado, que era el jefe de personal, en esa oportunidad me dice, Isabel, ¿tú estás cantando? Entonces, pero eso fue una ancla que utilicé. ¿Por qué? Porque uno sabe cuando una emoción puede sacarlo de su casilla. Entonces, para eso uno busca un ancla. Vamos a ver qué me dice Luz Marieta. La que yo a veces utilizo es, si alguna persona me hace enojar porque hizo algo que me molesta, pensar en las cosas positivas que esa persona ha hecho en el pasado. Entonces eso, o sea, trato como de ver también lo positivo que también hace esa persona. Sí, gracias. Claro, porque no toda una persona es negativa, porque si la tenemos al lado, siempre, miren, nosotros somos partes buenas y partes malas, porque eso es así. Así como tenemos cualidades, también tenemos defectos. Pero perfecto solo Dios. Entonces nosotros también tenemos, como dice Luz,
mirar que a lo mejor en ese momento esa persona le causó algún problema, le causó una emoción, pero también hay momentos en que esa persona también tuvo sus cualidades. Vamos a ver, Ricardo. Sí, buenas noches, compañeros. Cuando, digamos, el ancla que me sirve a mí mucho es, por ejemplo, lo que decía la doctora, cantarlo, pero entonces yo me voy a un sitio donde no me escuchen o me pongo una chaqueta, algo, canto por ahí 10, 15 minutos, a veces me escucho, canto, y después de 10 minutos, 15 minutos, no sé si de pronto sea la respiración o qué, quedo mucho mejor, o sea, como digamos, con más confianza. Y lo otro que me sirve mucho es caminar por ahí media hora, digo, me proyecto caminar 5 cuadras de aquí para allá, 5 de allá para acá, eso es 1 kilómetro, lo hago en 15, 20 minutos y me voy relajado, me voy como disfrutando lo que me ofrecen los sentidos, los colores, la gente, los sonidos, el frío, el calor, el viento, el mugre que cae en los ojos. Voy, me decía un compañero, como que disfrutando pues esa naturaleza, pues en estos casos que nosotros no estamos en la naturaleza, sino estamos en el mundo artificial del hombre. Entonces trato de mirar eso. Si hay un arbolito, si hay un poco de pasto, me siento. Y después de media hora me sirve mucho eso. Claro. Sobre todo porque ahí también baja la respiración, el corazón empieza a funcionar mejor, porque todo eso se altera, por eso es que las emociones también afectan a uno físicamente. Entonces, fíjese que ya tú estableciste algún mecanismo, ya tú tienes tu ancla. Ya tienes tu ancla. Vamos a suponer que estés en un sitio cerrado y que no puedas salir. Bueno, te imaginas cantando la canción. O si de no, manera que te salga de esa situación. También me sirve mucho bañarme las manos, bañarme la cara, así sea en el baño, quitarme la ropa, mojarme las manos, no la ropa, sino la camisa, ¿cierto? O quitarme el abrigo, que aquí en Bogotá pues uno anda con abrigo y camiseta. Bañarme, ponerme de pronto la misma ropa sin secarme y después de 5 minutos eso, de hecho, pues eso quita un poquito el estrés físico Claro. práctica, ¿cierto? Entonces, a mí me sirve. Bueno, vamos a ver qué me dice Jorge. Él era el que estaba hablando. Él era que estaba hablando. Yo creía que era Ricardo. No, era Ricardo. No, yo levanté la mano, era Ricardo. Yo coincido con Ricardo. Nosotros los colombianos nos gusta mucho la naturaleza. Entonces yo lo que hago es, si estoy con mi pareja, tomamos carretera sin un destino fijo. Y terminamos conociendo lugares que nunca hemos ido, hablando con gente que no conocemos, comiendo la comida típica del lugar donde vamos. Eso es como para desconectarse uno y preferiblemente no utilizamos los teléfonos celulares. Perfecto, está bien. Bueno, vamos ya sabemos entonces ubicar nuestra ancla. El ancla significa buscar algún mecanismo, como un mecanismo de defensa para no que vamos a eliminar la emoción, sino que no vamos a caer en una emoción tan profunda que nos vaya a afectar emocionalmente y además puede afectar a la gente de alrededor. Vamos con la automotivación. Fíjense que ya hemos hablado de las 3 habilidades emocionales que tenemos. Primero, el autoconocimiento, el autocontrol. Ahora vamos con la automotivación. Vamos a ver qué características tenemos nosotros de esa habilidad emocional. Primero, tenemos una capacidad para motivarnos. Tomamos siempre iniciativas e innovamos. Tenemos una mente positiva. Nos comprometemos cuando decidimos hacer un trabajo, nos comprometemos a realizarlo y no nos desanimamos fácilmente. Entonces vamos a ver cuál de esas características ustedes vayan haciendo su listing ahí de la automotivación.
Como una estrategia para automotivarse es levántate pensando en algo que te ilusione y que deseas. Empieza por metas pequeñas y hazlas posibles. Ejemplo, llamar a un amigo, a un familiar, entrar en un sitio que no conozcas, comprarte una ropa o hacer ejercicio. Eso nos permite nosotros, por ejemplo, a las mujeres, nos gusta ir a las tiendas, nos gusta sentirnos bellas con lo que compramos, nos empezamos a medir ropa o hablamos con un amigo, mira, ¿por qué no nos tomamos un café? Vamos a sentirnos bien, nosotros somos buenos amigos. Entonces empezamos a automotivarnos en ese tipo de relación. Vamos a ver que un ejercicio. Automotivación, vamos a activarnos. Escribe una lista de tus deseos. Puedes incluir los deseos que no cumpliste y quieres retomarlos. Toma uno de ellos y escribe 4 acciones para hacerlo realidad. Y escribe 1 o 2 frases que te automotiven para lograr tu deseo. Vamos a ver quién se anima para hacer este ejercicio. La idea es que lo hagan todos o lo hagamos todos y después levanta la mano Claro. quien quiera compartirlo. ¿Ya, Frank? Perfecto. Vamos a ver, Franklin. Bueno, mi frase es para atrás ni para coger impulso. Está bien. Está muy bien. Claro, lo importante también cuando hacemos estos ejercicios, como esto se va a quedar aquí grabado, ¿verdad? Nosotros tratar siempre de ejercitarnos como yo les estoy diciendo. Las habilidades emocionales son habilidades que cada día hay que desarrollarlas, cada día hay que hacer ejercicio, porque si no, uno no hace esos ejercicios, empieza a caer en la misma rutina o en las mismas emociones que nos estén causando en alguna manera algún daño, un estrés. Bueno, le comento que hace un tiempo, pues estamos en un grupo tratando de preparar un proyecto de una asociación de ingenieros industriales aquí en la República Dominicana. Y pues había alguien que siempre quería molestarme y muchos problemas. Yo fungí como presidente, primer presidente de la asociación, y siempre como que estaba encima de mí y alguien me dijo, te felicito porque tú tienes un control emocional muy alto, pero yo siempre le buscaba la vuelta o no le hacía caso, trataba de no hacerla sentir mal, sino que le respondía con amabilidad. Y yo le decía que realmente uno tiene que tratar por todos los medios de ser feliz bajo a toda costa, porque van a haber muchas personas allá afuera que te van a querer hacer sentir como un estropajo, ¿no? Te van a querer sentir mal por muchísimas razones, hasta por envidia, porque quizás la capacidad que tú proyectas ellos no la tienen, hasta por eso le puede caer mal a alguien. Pero uno tiene que aprender a ponerse aceite en el cuerpo y que le resbalen las cosas. No es que uno se haga charlatán, pero tampoco que te permitas que te hagan daño por cualquier situación. Esa es mi opinión. Claro. Que eso afecte. Porque cuando uno permite que eso lo afecte, la persona realmente, el responsable de esa emoción es uno. Y si uno permite que la persona lo afecte, realmente esa persona no es la responsable, uno es el responsable de su comportamiento. Vamos a ver quien quisiera compartir alguna frase que los automotiven. Yo quisiera, y tengo una que es: lo imposible es no intentarlo. Porque tengo 2 casos, uno personal y uno profesional. Voy primero por el profesional. En algún momento tenía un proyecto de hacer una implementación de un sistema y pedí que hicieran una mejora adicional a lo que me ofrecía el producto y el proveedor.
Y todos me dijeron, no se puede hacer, no se puede hacer. Finalmente lo terminaron haciendo y generando unos beneficios y una buena práctica para una empresa que fue reconocida a Claro, nivel regional. perfecto. Y No, la y la otra, automotivación también tiene que ver con la perseverancia, no que, bueno, no se te dio el proyecto, bueno, está bien, busco otro, ¿no? La perseverancia también contribuye a que uno se sienta bien emocionalmente. ese fue uno. Y el segundo en lo personal, mi novia, mi actual pareja, y tenía miedo de viajar a Estados Unidos sola. Y se le vencía la visa este año. Y me senté con ella aquí en el mismo sitio donde estoy tomando la clase hoy, en el escritorio de mi casa. Y le dije, tienes que hacerlo. No, no lo quiero hacer porque yo no sé inglés. Si yo no viajo, me siento sola. Mira, vamos a comprar el tiquete de una vez. Lo hicimos en 15 minutos, ya tenía su tiquete. Llamé a un amigo, necesito que vaya al aeropuerto de Miami. Y pasó 10 días disfrutando Miami, recorriéndola sola. Porque lo que yo les estaba comentando al principio, que uno tiene exceso de futuro. En ese caso, ella tenía exceso de futuro, pensando en que podían pasar muchas cosas y realmente no pasaron. Sí, igual yo le dije, próximamente viajaremos los dos, iremos a Miami, iremos a los parques, iremos a Nueva York, lo que tú no quisiste hacer por temor al inglés. Y cuando llegó me dijo, no, pero allá hablan más español. Y yo le dije, sí. Y uno, sí, y el ser humano tiene un espíritu de supervivencia, entonces uno nunca se vara, en ningún lugar del mundo se vara. Claro, claro. En inglés o sin inglés, uno se hace entender. Sí. Eso es así. Bueno, con esta diapositiva ya completamos las 3 habilidades personales, que es el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Ahora vamos con las habilidades sociales, que es la empatía y la otra habilidad, que es la habilidad social, con el mismo nombre. Entonces, vamos a ver la empatía. Igual como dice la doctora Sandra, vamos a tratar de hacer todo el ejercicio para ver cómo estamos nosotros con esas habilidades emocionales, para hacernos como una autoevaluación. En la empatía se reconoce las emociones ajenas, uno se coloca en el lugar de los demás para entender sus reacciones emocionales, se escucha, ahí es una escucha activa, ven las carencias o necesidades del otro y observa el lenguaje no verbal. Una estrategia para desarrollar esta habilidad emocional es tomar unos minutos para escuchar a una persona, observar su lenguaje corporal, sus gestos, sus miradas, sus expresiones y las emociones que intenta transmitir. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno no es empático porque no le presta atención a la persona que está conversando con uno. Uno anda pensando en otras cosas y realmente a lo mejor esa persona necesitaba, así como dice el dibujo, me gusta escucharte y a mí escucharte a ti. Entonces, cuando nosotros somos empáticos, entendemos las emociones de los demás. Y también la empatía nos hace sentirnos a nosotros felices, porque también contribuye a nuestras habilidades emocionales, al autoconocimiento, el autocontrol o la automotivación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de que cuando una persona se nos acerque para charlar, vamos a mirarlo, vamos a ver esa persona, vamos a ver qué siente esa persona, vamos a tener una escucha activa con esa persona. Vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio, como está ahí el dibujo, habla sobre, hay que ponerse en los zapatos de los demás. Yo sé que hemos oído eso. Hay que ponerse en los zapatos de los demás para entender qué está sintiendo esa persona. Elige una persona. Piensa en alguien con quien interactúas regularmente. Puede ser un amigo, un colega, un familiar que esté pasando por una situación preocupante.
explora sus emociones, piensa en esas emociones que está sintiendo ese colega o ese amigo, ese familiar. Piensa cómo se siente esa persona y sus posibles emociones. Ahora, vamos a reflexionar cuando se nos acerca esa persona, ese amigo, ese colega, ese familiar, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Mostramos interés? ¿Tenemos una escucha activa? ¿O decimos, no, yo tengo suficientes problemas con los míos, mejor me voy porque no me está cargando esa situación? Entonces vamos a hacer ese ejercicio de cómo es nuestro comportamiento cuando se nos acerca una persona con algún problema. No es cualquier persona, es un amigo o un colega o un compañero de trabajo o un familiar, una persona que sean allegadas. ¿Cuál ha sido hasta ahora nuestros comportamientos para esa persona? Entonces vamos a autorreflexionar sobre eso y vamos a ver cómo nos hemos comportado y vamos a actuar con empatía. Puede ser que ya esa persona se te acercó y se tuvo que ir porque no sintió la empatía en ese momento. Entonces, ¿qué piensas hacer o qué se puede hacer después? En la próxima interacción con esta persona, ¿cuál será su comportamiento y qué acción diferente tomarías? Este es otro ejercicio para la empatía. Creo que eso nos ocurre a veces, que en el mismo trajín que tenemos en el día, no le prestamos atención o no le damos la suficiente atención a las personas que se nos acercan. Por supuesto, no somos empáticos. Vamos a ver, Jorge. Me pasó este año con un compañero de trabajo. Teníamos temas con un proyecto, con un cliente. 1, 2, falleció su mamá, hijo único y vivía con ella. Y tercer punto, la novia que tenía lo echó. Ya. O sea, todo en menos de una semana. Entonces, en primer lugar, primero hicimos una llamada entre varios del equipo de trabajo y dijimos, bueno, ¿podemos cambiar el cliente? No. Lo mejor que podemos hacer es hacer bien el trabajo y sentirse satisfecho con que estamos haciendo las cosas con calidad y de acuerdo para lo que nos estaban pagando. Segundo lugar, el tema de su mamá. Yo ya había pasado por un proceso por mi abuela, que realmente fue la que me crió, hace 11 años exactamente. Le dije, hay que vivir el duelo, pero usted siéntase orgulloso que estuvo hasta los últimos minutos con su mamá muy pendiente y logró hacer su maestría, logró trabajar y tener una pareja. Entonces ella desde el cielo donde esté, pues va a estar muy orgullosa del hijo que crió sola. Y tercero, la novia. La novia estuvo con él, sí, pero ya llegó un momento en que la relación no iba para ningún lado. Entonces yo le dije, lo mejor es, tómese su tiempo, son muchas cosas al tiempo, enfóquese en lo que hoy en día estamos haciendo, el del trabajo, y ya. Entonces lo último que me dijo fue, gracias Jorge por, permitirme tomar una cerveza con usted en su casa, por invitarme a almorzar y poderme desconectar de todo esto que tenía en mi cabeza. ¿Ya? Bueno, en ese momento fuiste empático. Fuiste empático sí. y esa persona también se sintió bien. Se sintió bien con esa relación y ese comportamiento que tuviste en ese momento. Sí, y a veces no somos tan empáticos. No somos tan empáticos por las mismas circunstancias que ocurren. Entonces, recuérdense que tenemos que hacer ejercicios para fortalecer esas habilidades emocionales. Pero yo lo que aprendí ya con mi carrera, digamos, con mi experiencia profesional, cuando tú tienes personas en un equipo de trabajo, tienes que aprender a manejar diversas edades, géneros, temperamentos y demás, con hijos, sin hijos, con enfermedades, sin enfermedades. Y hay que tener mucha empatía.
Sí, porque finalmente es eso tu es así. equipo de trabajo y que de ellos den los resultados finalmente demuestra que tú eres un buen líder. No diría jefe porque esa palabra está mandada a recoger. Y que tú eres Ujú. uno más del equipo, no estás por encima de Sí, ellos. claro. Bueno, más adelante vamos a hablar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestros centros de trabajo. Vamos con la última habilidad planteada por Goleman sobre la parte social. Aquí hablamos de estas habilidades. Vamos también igual a hacer como nuestro listing sobre si nos relacionamos satisfactoriamente, si gestionamos los conflictos, si nos comunicamos claramente y si tenemos esa habilidad de trabajar en equipo. Cuando nosotros vemos las características de estas habilidades emocionales, uno dice, bueno, yo tengo todo eso, pero tenemos todo eso en la teoría y lo practicamos, o en nuestros comportamientos de verdad reflejan esas habilidades que creemos que tenemos. Entonces, cuando uno va a la práctica es que se sabe si esas habilidades se tienen o no se tienen. Aquí hay una estrategia de acción, acércate a las personas que tienes a tu alrededor, dibújale una sonrisa, ofrécele una caricia, una palmada en la espalda, un abrazo, verás que la reacción de quienes te rodean es diferente. Recuerda que las habilidades sociales tienen que ver con la interrelación que hacemos con las personas que compartimos. Tiene que ver con la convivencia, con una convivencia armoniosa. ¿Y cómo logramos una convivencia armoniosa? Siendo empáticos, respetando, teniendo los valores de la honestidad, de la responsabilidad, de entender las emociones de los demás. Vamos a hacer este ejercicio. A ver si nos da, podemos terminar Piensa en la última interacción social que tuviste con tu familia, con tus amigos o con tus compañeros de trabajo. Reflexiona sobre tus acciones al interactuar con esas personas. Piensa cómo fue tu comunicación, tus muestras de empatía. Escuchaste activamente a las personas lo que ellos manifestaban. Establece metas. Basándote en tus reflexiones, establece 3 metas para mejorar tu competencia social en futuras interacciones. Como nosotros estamos haciendo una evaluación de una interacción pasada y vamos a ver cómo nos comportamos nosotros en esa interacción, qué podemos mejorar cuando nos volvamos a reunir con esas personas. ¿Qué comportamiento deberíamos tener? No sé si a usted le ha sucedido que van a alguna reunión, una reunión familiar, y cuando llegan a su casa uno dice, bueno, pero estaba X persona en esa reunión y yo no me acerqué a saludarla. Y no, ni siquiera le pregunté cómo estaba. Entonces, a veces también eso ocurre cuando nosotros compartimos, ya sea con un equipo de trabajo o con nuestra familia. Entonces, a veces ni siquiera no tenemos una buena relación personal con las personas con las que compartimos. ¿Cuál sería una meta? Una meta sería que en la próxima reunión familiar me voy a sentar con cada uno de esos miembros familiares, les voy a preguntar cómo están o qué han hecho, o voy a mostrar algún interés sobre sobre su vida. Entonces, ahí nosotros podemos establecer metas para mejorar esa habilidad y esa habilidad social. Bueno, ya terminamos con las habilidades planteadas por Goleman. Autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales. Ahora, esas habilidades sociales, cuando nosotros estamos en un sitio de trabajo o inclusive también en un círculo familiar, se presentan algunos inconvenientes para establecer una buena comunicación, para establecer una buena interacción social. Entonces, cuando
las personas saben gestionar sus emociones, cuando son empáticos, cuando tienen autocontrol, entonces siempre se crea una convivencia armoniosa. En ese momento, cuando esa convivencia es armoniosa, no hay problema. Pero si es con personas difíciles, ahí se crea un caos. Nosotros, en nuestros sitios, vamos a decir, en nuestro ambiente familiar o en el ambiente de trabajo, también lo vamos a conseguir con personas difíciles. ¿A qué llamamos nosotros una persona difícil? ¿Qué será una persona difícil? Vamos a ver. ¿Puedo hablar? Es Fresia. Claro. Mire, una persona difícil la tengo yo en mi trabajo. Es una persona que, por ejemplo, ella debe abrir mi oficina todos los días. El lunes ella la abrió, pero como se enojó conmigo, el martes cuando llegué estaba cerrada y le digo, ¿me puede abrir la oficina? Y me dice, no, esa llave no la tengo. Yo, no le dije nada, me fui para mi salón, pero llamé a la chairperson y le dije, por favor, usted puede mandar a su esposo para que venga a abrir mi oficina, porque la otra maestra no tiene la llave. Y dice, ¿cómo así? Digo, yo no sé, ayer él me la abrió, pero hoy no, así que no sé qué le pasó a la llave. Y al rato yo vi que la señora pasó por mi salón, pero no me dijo nada. Abrió la oficina, tampoco me dijo nada, y como a las 2 horas fue que yo fui a la oficina y vi que estaba abierta. Entonces yo trato de hablarle, pero ella cuando le estoy hablando, claro, yo soy la directora, ella es una maestra. Entonces ella me da la espalda, me deja hablando, entonces yo vengo y digo, bueno, yo tengo que demostrar aquí que yo soy profesional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno hace para llegarle, para tratar de como decirle, darle la vuelta al asunto y acercarme? O sea, no encuentro la manera. Bueno, ya más adelante, Luz, vamos a hablar de unas estrategias para aplicarlas en los centros de trabajo. Qué bueno. ¿Ok? Gracias. Vamos a ver vamos a ver si la respuesta está ahí. Gracias. Porque cuando hablamos de una persona difícil es aquella cuyo comportamiento le dificulta sus relaciones personales con la gente que lo rodea. Entonces ya Luz identificó una persona difícil que tiene esas características. ¿Ok? Pero también nosotros tenemos, como les estoy diciendo desde el principio, autoevaluarnos. Vamos a autoevaluarnos y vamos a ver cómo entender el comportamiento de las personas difíciles. Porque cuando nosotros empezamos a hablar de que las personas son difíciles, entonces nosotros somos unos angelitos, no somos los culpables de la situación o no somos los responsables de esa situación y miramos a la persona difícil como externa a nosotros. Pero vamos a conversar como si las personas difíciles fuesen los otros y no nosotros. Aunque nosotros cuando nos autoevaluamos también vamos a saber que nosotros en muchas oportunidades también somos personas difíciles. Y también deberíamos autoevaluarnos en el sentido de que si nosotros estamos ocasionando de que esa persona la podamos calificar como una persona difícil. ¿Cómo identificamos una persona con comportamiento de las personas difíciles? Hay un predominio del cerebro emocional. No hay del racional, porque si uno razona, actuará de otra manera. Entonces no controla sus emociones, siempre tiene un comportamiento difícil, a veces son agresivas o son pesimistas o son reactivas. Todas esas personas nos pueden causar estrés, preocupación, frustración, desesperación y molestia, si se lo permitimos. Por supuesto, somos seres humanos, como en el caso de Luz. Se le presenta esa situación y Luz se molesta, pero esa molestia tiene que llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque ella en ese momento, Luz sintió angustia, ella tiene que dividir, ¿se recuerda dividir?
bueno, yo voy a buscar una solución a este problema que tengo con esta persona y debo buscar una solución, un plan de acción a corto, mediano, a largo plazo para solventar. Porque por supuesto, en el momento uno se le permite ponerse uno bravo, uno cae, hay un secuestro emocional. ¿Por qué? Porque la ira no nos permite, o sea, nos sentimos frustrados porque no podemos solventar la situación. Pero nosotros hasta un momento podemos permitir de que esa emoción no nos afecte. Vamos a decir, todo el día voy a durar brava porque esa persona no me quiso abrir la puerta. Entonces ahí es donde empiezan los mecanismos para no permitir que esas personas nos afecten en demasía. Ahora, ¿qué hacer con una persona difícil pensando que las personas difíciles son los demás y no somos nosotros? ¿Qué hacer? Hay que cambiar la forma de reaccionar frente a ellas, porque no hay manera de cambiar a las personas difíciles. La persona difícil cambia porque quiere cambiar ella misma, pero nosotros no vamos a cambiar a esa persona. Eso tiene que ser un trabajo de la persona que está causando algún problema. Pero nosotros, para poder trabajar con personas difíciles, porque es que nosotros no podemos escoger a nuestros compañeros de trabajo o a nuestro grupo familiar. Nosotros tenemos personas difíciles en nuestro grupo familiar, tenemos personas difíciles en los trabajos. Entonces, nosotros a esa persona no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es cómo enfrentar a esa persona, cómo comportarnos ante esa persona. Dime, Vareli. Vareli tiene la manito levantada. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a cambiar la forma de reacción, vamos a cambiar la forma de reaccionar ante esas personas. Que esas personas no nos quite la paz. Que por supuesto nos podemos sentir molestos, pero no vamos a dejar que esa persona nos afecte. Vamos a enfocar la emoción y vamos a desenfocarnos de eso. Ah, Vareli tiene problemas con el micrófono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo cambiamos la forma de reaccionar ante esas personas difíciles? Recuérdense que estamos hablando de las habilidades sociales. Y las habilidades sociales pueden ser a nivel familiar o a nivel del trabajo. Entonces, una de las formas de reaccionar de manera diferente frente a esas personas es desarrollando nuestra inteligencia emocional, desarrollando la habilidad del autoconocimiento, del autocontrol, de la automotivación, de la empatía y de las relaciones sociales. Y para eso vamos a utilizar una serie de estrategias. Y cada estrategia tiene que ver con el tipo de comportamiento. Hay diferentes tipos de comportamiento y nosotros cómo podemos actuar ante esos tipos de comportamiento. Vamos a suponer las personas agresivas. ¿Qué debemos hacer? Si una persona está agresiva, nosotros no podemos responder con agresividad porque entonces todo se vuelve un caos. Se supone que la que va a mantener el control somos nosotros y vamos a cambiar nuestra manera de estar frente a esas personas. Entonces no vamos a reaccionar con brusquedad y vamos a mantener un contacto visual. Cuando nosotros estamos ante una persona agresiva, hay que hacer algo, dice, haz algo que llame su atención y lo desenfoque de esa agresividad o de ese comportamiento agresivo que ella tiene. Uno puede servirse un vaso de agua, puede mover un objeto de un lugar a otro, o utiliza la técnica que dicen del disco rayado o del monosílabo. La persona empieza a ser agresiva, ajá, está bien, ajá. ¿Para qué? Porque si nosotros nos volvemos agresivos con esas personas, entonces realmente no vamos a solventar la situación, sino que vamos a hacer que la situación sea más problemática, que esa convivencia armoniosa no se va a lograr. Hay otro tipo de relaciones, ya sea ante nuestra familia, como
como también a nivel laboral cuando tenemos los quejosos. Las personas quejosas son las que uno le dice, por ejemplo, mira, se quejan porque uno no los incorpora a un equipo de trabajo. Pero cuando uno los incorpora a un equipo de trabajo, dice, bueno, ¿usted cree que yo no tengo nada que hacer? Entonces se queja porque no lo incorporan al equipo de trabajo, pero también se queja porque no lo toman en cuenta. Entonces, esas personas que son quejosas, dije que se quejen y se calmen por sí solos. No se disculpen ni le dé la razón. Y otra cosa que debemos hacer ante las personas quejosas, no formar parte de su coro. El coro significa que siempre una persona que se está quejando siempre está buscando a alguien que pertenezca a ese coro y que entonces en vez de ser una persona que se queje, sean dos personas que se quejen. Entonces uno tiene que tratar de no participar en ese coro de quejosos. Eso ya sabemos entonces las personas agresivas, las personas que se quejan en el trabajo. Las personas pesimistas. Ahí, bueno, no estamos haciendo algunos ejercicios, pero bueno. A las personas pesimistas. No hay que discutir ni trates de convencer a un pesimista. Porque el que es pesimista, y recuérdense que nosotros no podemos cambiar a las personas pesimistas, o no podemos cambiar a las personas difíciles. Nosotros tenemos que cambiar la manera de que actuamos ante esas personas. Trata de no compartir con ese tipo de personas tus proyectos. ¿Por qué? Porque cuando uno se consigue con un pesimista, bueno, mira que eso no se te va a dar, que eso empiezan la negatividad acerca de los proyectos que está haciendo. Si uno ya detectó un pesimista, no le eche el cuento de las cosas que uno va a hacer. Y una de las estrategias para los pesimistas es, si te lo quieres quitar de encima, dile que te escriba cómo se puede hacer mejor tu proyecto. Esas personas pesimistas que dicen, no, que eso no es así, que eso no va a funcionar así, que hay otras maneras de hacerlo. Cuando usted le dice a un pesimista, mira, pues, bueno, está bien, tienes razón, haz el proyecto y preséntalo para ver la mejor manera de hacerlo. No lo va a hacer. Eso no va a lograr hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos lo que les gusta es ser difícil, crear conflicto. No les gustan las soluciones. También tenemos las personas que viven enfadadas. Muéstrale que entiende su punto de vista y mantén siempre un contacto visual. Eso es algo que siempre tenemos que hacer con las personas. Ya sé que es difícil, esto no es fácil entenderse con las personas difíciles, pero si nosotros estamos en una posición, y sobre todo cuando es una posición de mando o una posición jerárquica, nosotros, bueno, nos toca. Entonces, muéstrale que entiende su punto de vista y mantiene el contacto visual. Retírate y abandona la conversación cuando esa persona, si ves que en esa persona no avanza la comunicación. Usted le tiene que decir, bueno, hablamos en otra ocasión, en este momento tengo una reunión. ¿Por qué? Porque no va a avanzar la reunión. Entonces, nosotros también tenemos que establecer límites también para las personas que son difíciles, que establecer un límite, decirle, bueno, hablamos en otra oportunidad, pero no del inicio, por supuesto tenemos que oírla, porque si no, entonces se van a volver más enfadadas. Hay otros que están en los centros de trabajo o en las mismas grupos familiares, aquellos que realmente saben, los sabilotodos, o aquellos que dicen que saben pero no saben. Los charlatanes. Ahora, defiende tus ideas y posturas. Muéstrale que estás hablando de más. Y si uno quiere quitarse a una persona que uno sepa que es un falso sabiondo charlatán, bueno, hazle una pregunta que sabe que no la puedes contestar. Entonces, recuérdese que lo que estamos viendo aquí es cómo enfrentarnos o cómo actuar o qué comportamiento debemos tener ante personas difíciles. Nosotros cuando hablamos como estaba planteando la doctora Sandra al principio, de estas habilidades blandas, de la autoestima, del liderazgo, de la inteligencia emocional, de la resiliencia, todo esto, todas las habilidades emocionales,
¿Qué es una habilidad emocional? Es una competencia. Y las competencias, así como uno tiene competencias para ser líder, así también hay competencias de la inteligencia emocional. ¿Qué competencias tengo yo? ¿Qué competencia tenemos para gestionar nuestras propias emociones y gestionar las de los demás? Porque es que se une lo personal con lo social, se une cómo actuamos a nivel personal, como cómo actuamos y cuál es nuestro comportamiento a nivel de trabajo. Entonces, las habilidades blandas, como lo planteó la doctora Sandra, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con cómo hacemos para que no sea únicamente que nosotros tengamos habilidades técnicas, hagamos, por ejemplo, por decirle, una buena tesis de grado, sino que también nosotros tenemos que tener habilidades emocionales que nos permitan a nosotros ser exitosos en la vida. Ahora, vamos a suponer que hacemos todo y todo nos falla. Hablamos con esa persona difícil, pero tratamos de entender, tratamos de solventar situaciones, realmente, bueno, yo les digo que corran. Hay que aislarse de las personas difíciles. Ay, pero ¿cómo me aíslo? Dice la profesora que estaba planteando, ¿cómo me aíslo de esa maestra que está causando problemas? Ay, correr no es que uno se vaya para su casa, sino que en ese momento uno tiene que establecer un límite ante esas personas que están causando dificultades, porque si esa persona es difícil en su casa, pero cuando causa algún malestar en el sitio de trabajo, si nosotros debemos hacer esto que les tengo aquí. Buscar ayuda. ¿Por qué? Porque en un momento dado, de repente ya yo no puedo solventar, ya se ha conversado con esa persona difícil, se ha tratado de entenderla, pero entonces debe uno buscar apoyos y asesorías, porque a veces una perspectiva externa puede ofrecer soluciones nuevas. Entonces tenemos que buscar los apoyos, las asesorías, las personas que pudieran ayudar en situaciones problemáticas y sobre todo en los centros de trabajo. ¿Qué recomendaciones le hago en el ámbito laboral? En el ámbito laboral, yo diría que hay, en este caso, yo estoy planteando tres elementos. Primero, un plan de gestión de conflicto para afrontar situaciones adversas que incluyan políticas de no tolerancia en casos extremos. Este plan de gestión de conflicto es un plan de capacitación a las personas para resolver los conflictos, ya sea a nivel personal o a nivel laboral. Hay que tener un programa, como les estoy diciendo, un programa de formación tanto para los gerentes, los directores, como para el personal de cualquier organización o institución educativa, como en el caso de la profesora que estaba planteando. Y también debe haber en las instituciones un programa de sistema compuesto por un equipo multidisciplinario, porque en ocasiones hay empleados que se muestran agresivos o se muestran enfadados o no tienen empatía o no pueden trabajar en grupo porque tienen algún problema de tipo personal, y las instituciones, las organizaciones deben tener programas de asistencia a empleados con ese equipo multidisciplinario. Puede ser psicólogo, puede ser orientadores, puede ser algún CEO que realmente haga que esas personas, porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en las organizaciones? Que el empleado sea productivo, pero que el empleado también tenga un bienestar individual, y ese bienestar individual del empleado también va a contribuir con un bienestar colectivo. Termino aquí con Daniel Goleman, que dice: las personas con niveles elevados de inteligencia emocional pueden tratar con empleados problemáticos con más facilidad y pueden evitar convertirse ellos mismos en empleados conflictivos. ¿Por qué? Porque si nosotros como gerentes o como directores no sabemos manejar, también nosotros nos convertimos en empleados conflictivos. Bueno. Gracias, doctora Suárez, por su conversatorio aquí en esta oportunidad. Tenemos Giovanni Vaquero, adelante. Gracias, doctora Sandra. Doctora, una pregunta. ¿Cómo recomendaría usted dirigirse y hablar con
pues con esta generación que denominan generación de cristal, que todos los ofende, que todos los toca, que tienen una sensibilidad ya extrema, y que pues los que venimos de una generación que es una generación X, nosotros pues somos más tancos, no nos duele tanto, y no queremos caer en esa parte que tú mismo dices, que pues que no queremos ser conflictivos, pero que cuando queremos expresar algo, a la persona que le vamos a decir, pues sí le ofende todo lo que le decimos. ¿Cómo recomiendas ese manejo ahí? Bueno, como digo, bueno, esas personas, uno no tiene que tratar de cambiarlas porque no está en nuestro poder tratar de cambiarla. Pero sí hay que conversar, hay que tratar tratar de involucrarlos a ellos a nivel organizacional, a través de la cultura organizacional. Tratar de que esas personas entiendan que en ese momento no es un beneficio individual, que ya cuando uno pertenece a una organización, a una institución, inclusive al grupo familiar, uno tiene que entender que todo es en pro del colectivo, no en pro individual. Por supuesto, como dice, como usted lo está diciendo, son personas de cristal. Entonces, por supuesto, hay que hablarles, que ellos puedan entender, que ellos puedan involucrarse. También ese tipo de personas hay que involucrarlos en todo lo que son los trabajos en equipo. Sobre todo, bueno, mire, se va a hacer tal cosa, ya tú sabes que esa persona es medio problemática, tiene que tratarlo de involucrar, porque las personas que están ocupadas no molestan. Entonces, tiene que tratar de involucrarlo en todos los trabajos que pueda y, bueno, y cambiar la actitud y entender que es una persona que es de una nueva generación, pero no es la justificación de que sea una nueva generación que impida que se cumplan los objetivos organizacionales. Porque a la larga, cuando nosotros hablamos de una organización, estamos hablando de que la organización tiene sus fines. Y hay personas que no están cumpliendo con esos fines y lamentablemente se tendrán que dar cuenta si no encajan en esa organización. Pero también hay que involucrarlos, hay que enseñarlos cuál es la cultura, cuáles son los valores organizacionales, cuáles son las responsabilidades que tienen que cumplir. Y ese es un problema que usted lo está planteando en este momento, pero es un problema que se va a ir acrecentando. ¿Por qué? Porque son personas que se sienten ofendidas por cualquier cosa. Pero yo creo que tener una escucha activa, tener un sistema de comunicación y también es tener un liderazgo situacional. Cuando hablamos de un liderazgo situacional es que el liderazgo debe depender de la situación y de la persona, y que habrá momentos en que hay que tomar decisiones firmes acerca de algunas personas que no estén contribuyendo con los objetivos organizacionales. Dígame, doctora Sandra. Que hay que coacharlo, darle siempre la misión y visión de la organización. Claro. La misión y visión del proyecto que se desarrolle. Hay que coacharlo. Hay gente muy brillante, pero son difíciles. Claro. ¿No? Hay gente difícil, pero también hay gente que son valiosas y que así como son de una nueva generación, también tienen una nueva generación de conocimientos, que pueden aportar mucho a la organización. Y a veces ese tipo de personas también lo que les hace falta es que los involucren pues en la organización, en lo que pretende la organización, y darle la valía que tienen, porque también, además que si pudieran ser personas difíciles, también tienen su valía. Pero si son difíciles y su competencia es baja y no cumple con los trabajos, bueno, entonces no nos vamos a mortificar por eso. Estableceremos los mecanismos para eso, porque estamos con personas, debemos tener personas que aporten a la organización, que aporten. Que tenemos que establecer una comunicación con ella, sí, pero si esa persona no está aportando, no podemos perder energía en eso. Y a veces entonces uno le dedica más tiempo a las personas que no aportan y descuidamos a las que aportan. Por eso la inteligencia emocional es parte de lo personal, lo profesional y lo ocupacional, que es el que debe tener el desarrollo de la inteligencia emocional.
En una oportunidad a mí me dijeron en la organización, bueno, tú eres una de las que mejor maneja la inteligencia emocional, porque tienes dominio emocional. Yo le digo, ¿será porque soy la más madura? No dije la otra palabra. Entonces, porque la universidad de la vida te va enseñando a ese comportamiento, a oír más y hablar menos. Y eso también, como dice la doctora Sandra, a pesar, sí tiene que ver la experiencia que uno tenga, o los años recorridos, para no decir otra cosa. ¿Por qué? Porque ya uno se va tomando las cosas con más calma. En cambio, cuando uno es muy joven es más explosivo, vamos a decir. Pero eso también lo está dando, siempre lo da la experiencia. Lilian. Tiene la mano. ¿Está Lilian con la manito levantada? Disculpe, se levantó sin querer. Ah, bueno, ¿cómo estás, Lilian? Muy bien, gracias. Excelente tema. Bueno, estamos así para compartir, y así podemos compartir con otros temas sobre la resiliencia, sobre todo con actividades prácticas que nos permitan a nosotros crecer. Francisco. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, perfecto, voy al volante, una disculpa. Yo quisiera compartir también una situación como todas las que ya he venido ahorita escuchando por parte de los compañeros, y me parece una excelente clase toda esta aportación que nos están haciendo saber. Yo lo estoy viviendo en la organización que estoy. Realmente cuando yo llegué, tengo un año ahí, es un grupo inmobiliario en México, donde cuando yo llegué me sorprendí de la longevidad que tenían los compañeros o jefes, porque es una empresa familiar. Entonces hablamos de que personas de 15, 20, 25 años, pues realmente no tenían una oportunidad o no han tenido una oportunidad de crecimiento, porque así se ha dado la organización. Estoy sorprendido porque pues yo en las organizaciones que he estado he tenido la oportunidad de ver planes de carrera, cuestiones en su momento motivacionales, que dentro de cada organización pues buscan eso, que uno como recurso humano, como capital humano, pues esté de la mejor forma, porque pues obviamente es lo que buscan para que uno sea productivo, uno cumpla el resultado, cumpla los objetivos. Y creo que hoy en día pues los cambios son generacionales, como por ahí lo compartía un compañero. Pues no creo que, digamos, las generaciones ahora comprendan tal vez lo que quizás algunos compañeros de mi generación hayan pasado. Digo, yo vengo de menos a más, y realmente pues se formaba uno de distinta forma. Había más situaciones de que batallar, ¿no? Antes se tenía que tocar las puertas, no había todas las herramientas que hoy en día hay. Situaciones que, pues qué bueno, ¿no? Porque nos favorecen. Sin embargo, pues el hecho de no haber tenido eso en su momento, pues nos forma de distinta manera, y una apreciación totalmente distinta, ¿no? A la de hoy los jóvenes. No quiero decir que esté mal, sino al contrario. Es más bien, pues son áreas de oportunidad y mejoras que por la tecnología y toda la cuestión que hoy en día sabemos, pues prácticamente viene a ser oportuno y de mejora, ¿no? Eso es lo que yo quería aportar. Digo, la frase de motivacional por ahí también, que no me quiero quedar con ella, que yo aporto y que vivo, es que está permitido caerse, ¿no? Pero es obligatorio levantarse. Perfecto. Eso es todo. Muchas gracias. Excelente. Y fíjense que cuando comenzamos
a este compartir, Daniel Goleman decía, ¿verdad?, que la inteligencia emocional en algunas ocasiones es tan importante o más importante que la parte técnica, la parte del trabajo. Entonces, cuando Francisco está planteando eso, y nosotros tenemos tanta gente valiosa en esta nueva generación, y no es porque la vieja generación, por darle una palabra, sino que esa era la realidad que se vivió hace 20 años y es diferente a la realidad de ahora. Pero sí creo que nosotros en este momento, nosotros con la utilización de la inteligencia artificial, con la mecanización de que todos los hay, con la robótica, bueno, debemos encaminarnos también al desarrollo de esas habilidades emocionales. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a convertirnos en ¿qué? Vamos a ir nada más al trabajo ese y a gente infartada antes de que le corresponda. ¿O por qué? Porque no supo en un momento dado manejar sus emociones. Entonces, las habilidades blandas, todo esto que hacen todos los miércoles, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque establece un equilibrio. Establece un equilibrio entre la rutina de ciertos trabajos con otras habilidades que nos van a permitir nosotros sobrellevar todo lo que es nuestro trabajo laboral y también familiar. Doctora Rivera. María Riera. Bueno, buenas noches. Pido disculpas porque no tengo activa la cámara en este momento, pero bueno, he estado aquí calladita escuchando la refrescante y placentera ponencia de nuestra querida la autora Isabel, de verdad que agradecida por esa participación suya. Y escuchándola hablar del libro de Goleman, hay dos cosas que a mí yo diría que marcaron mi manera de ser, en dos términos que usa Goleman también por allí en uno de sus, no recuerdo si es su libro o alguna de sus publicaciones, pero él hablaba de la brillantez emocional y también hablaba de que somos analfabetas emocionales. Fueron dos cosas que a mí me marcaron porque parece mentira que la persona puede desarrollar mucho su intelecto, su capacidad, puede tener muchísimos conocimientos, pero aún así ser un analfabeta emocional. Y realmente cuando uno entiende eso, pues sabe que las emociones deben ser trabajadas todos los días, porque alcanzar la brillantez emocional es entender, a mi manera de ver las cosas, es que nos van a seguir pasando cosas desagradables, pero la brillantez emocional es saber cómo yo proceso esas cosas desagradables que me pasan. ¿Ya? Entonces, cuando no dejo que esas cosas desagradables me impacten o transformen mi día, eso es brillantez emocional. Dejar las cosas en manos de donde vinieron. Y yo le ponía por allí un comentario en el chat que le decía, cuando uno trabaja con muchas personas, aprende a ver cómo cada ser humano maneja su emocionalidad y aprende a entender que son diferentes. Y que entonces el discurso va a ser diferente para cada uno de ellos, la relación va a ser diferente para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque son diferentes apreciaciones, diferentes reacciones a la emoción. Y uno tiene que aprender a dirigir esa orquesta porque pues cada quien tiene su manera de expresar las cosas. Así que me parece interesantísimo, doctora, las estrategias que nos deja la noche de hoy. Y como usted está acuñando aquí frases extraordinarias, yo creo que en el mundo de las emociones le dejo una que yo siempre utilizo, que es que las palabras convencen, pero en el mundo emocional los ejemplos arrastran. Entonces hay que comportar emocionalmente, demostrar esa brillantez emocional para que también uno pueda sacar lo mejor de los demás. Agradecida, doctora, y de la doctora Sandra por esta extraordinaria ponencia. Bueno, gracias, doctora Rivera. Gracias. Cierto, yo iba a leer su compartir en el chat, pero ya hizo la relación. Bueno, seguimos con preguntas si quieren aportar la audiencia. Si no, damos por concluida la actividad de hoy, que vi que Sí, yo quiero preguntarle algo. ¿Puedo?
¿Quién? Claro. Sí, en la sesión. Sí, soy Francisco. Hablan de ejercicios, como bien lo Francisco dice, y Espinosa. yo, sí, buenas noches. Hablan de ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicio pudiera yo o podrían ser los mejores para a través de la inteligencia emocional? Porque como bien lo comentó, pues yo realmente no soy perfecto. Como bien lo dijo, yo no soy perfecto y pues hay áreas siempre que trabajar como ser humano. ¿Cuál sería un ejemplo de un ejercicio? De un ejercicio. Lo que pasa es que en momentos se cortó como la comunicación. ¿Ejercicio para? Sí, yo pienso Perdón, que le voy a repetir la... Sí, ¿sí me escuchan? Ahora sí. Le decía yo que hace dentro de la ponencia nos hizo favor de comentar que había ejercicios de alguna forma para mejorar nuestras áreas de oportunidad. Mi pregunta es, ¿qué tipo de ejercicio o cuál sería un ejercicio? Dado que, como bien lo comenta, pues yo a título personal, pues sí, soy un ser humano imperfecto y siempre hay cosas que mejorar. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, en la parte que planteamos al principio de las 5 habilidades, ahí se plantearon una serie de ejercicios. Y yo diría que para la parte del trabajo, los primeros ejercicios que deberíamos hacer es acerca de la empatía. Primero, ser empático con las personas. ¿Cómo somos empáticos con una persona? Hablando de ejercicio o de estrategia, escuchándolos, tomando en consideración sus opiniones, haciéndolo partícipe de los trabajos en equipo. Entonces, entendiendo por qué esa persona se siente mal y no etiquetar a la persona, porque de repente nosotros decimos es que esa persona es muy agresiva y entonces le colocamos esa etiqueta de agresiva, pero no conocemos en sí si esa persona es agresiva porque tiene un comportamiento irracional como persona o que realmente hay alguna situación a nivel laboral que los está afectando y su manera de reaccionar es a eso. Entonces yo creo que uno debe fortalecer en primer lugar, por supuesto, la parte personal, que es la conciencia de las emociones, todo eso, pero a nivel laboral, la empatía. Nosotros tenemos que entender por qué una persona actúa de alguna manera. Claro, si es a otro nivel, inclusive hay niveles hasta patológicos, bueno, ahí no podemos hacer nada, pero yo creo que esa es una de las primeras acciones que deben: escucha activa, incorporación a los trabajos importantes, darle la valía que tiene, como estaba planteando Francisco, que no porque sean una nueva generación no tienen valía, reconocerle los trabajos que hace, hacer que esa persona comparta los valores institucionales. Y eso parte de la comunicación, parte de una toma de decisiones a nivel, tomarlos en cuenta para las decisiones organizacionales que se puedan hacer y que esa persona esté involucrada. Tener siempre una comunicación, no abusar tampoco, que a veces hay empleadores, vamos a decir, o directores que abusan también de las personas y esa persona se siente molesta. Entonces, primero autoevaluarnos y después ser empático con las personas. Gracias, doctora. Bueno, ya llevamos 9-12 minutos que nos ha regalado la doctora. Doctora Isabel Suárez, nuevamente muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a construir con este programa de desarrollo continuo de nuestros estudiantes durante su carrera. Estamos viendo, bueno, y para concluir, enfatizó la doctora Isabel Suárez, tomar acción utilizando estrategias. Claro. Yo creo que con esto damos respuesta a muchas inquietudes que tiene lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, comenzar nosotros en el dominio de esa inteligencia emocional.
Ricardo, vamos a darle el derecho a Ricardo, doctora. Sí, vamos. Okay. Bueno, me disculpo porque lo que voy a hablar tiene que ver es con el Blackboard. Accidentalmente, bueno, por curiosidad, yo puse un círculo aquí en la presentación, pero yo no sé si lo ven o si solo queda para mí, y me daba como pena porque no sé cómo quitarlo. Entonces, no, quería preguntar eso. O sea, No. Controla esa emoción, no te angusties. No es para, no. Sí estás moviendo el círculo, pero no afecta nada. Vamos a... bueno. Está bien. Es que no sabía que era interactivo en ese sentido y me causaba angustia y lo estaba escribiendo aquí en el diario. No te angusties. Ok, no te pero angusties. sí es interactivo. De acuerdo. Es para no, pronto que uno se pone a hacerlo sin darse cuenta y comunica algo que no quiere. Gracias. Tranquilo. Feliz noche. Igualmente. Y para concluir, enfatizó la doctora Isabel Suárez, y yo reconozco bastante su precisión. Tomar acción. Claro. Tomar acción utilizando estrategias. Y desarrollar tu inteligencia emocional si atiendes el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y las relaciones sociales. Cuando profundizó en autoconocimiento, señaló ella y hizo mucho hincapié en eso. ¿Conoces sus emociones y cómo le afectan? ¿Conoces las fortalezas y tus debilidades? ¿Tienes una actitud autocrítica o autoconfianza? Es un autoconocimiento. ¿Para qué? Para después tomar acción para la estrategia a seguir. Inmediatamente habla de autocontrol, controla las emociones, tiene la capacidad de tranquilizarse, salir de la ansiedad, de la tristeza, irritabilidad, confiar en sus decisiones, piensa antes de hablar o actuar. El autocontrol, controlar las emociones. Cuando hablamos de autoconocimiento, conoce sus emociones. Pero no solamente eso, sino que también recalcó muchísimo la automotivación. Y para cada una de ellas hizo ejercicio. ¿Tiene la capacidad para motivarse? ¿Toma la iniciativa e innovación para innovar? ¿Tiene mente positiva o todo el tiempo tiene pura reactivo, negativo? ¿Se comprometen? No se desaniman fácilmente. Tengo automotivación, tengo que vivir motivado. Y lo que no me da motivación, atenderlo. ¿Para qué? Para la acción y tomar estrategia. Y para finalizar este encuentro, nuevamente damos las gracias a la doctora Isabel Suárez por haber aceptado la invitación y también al público conectado a descansar. Y los invitamos para el 4 de diciembre, donde tendremos como invitada a la doctora Francis González con su masterclass titulada Clave de un aprendizaje exitoso, en el que se integrarán diversas estrategias y habilidades personales para tal fin. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Descansen, bendiciones. Gracias. Feliz noche. Multiplique sus emociones buenas